¿Alguna vez se han preguntado por qué es tan importante la educación en la sociedad? ¿Realmente tiene tanta trascendencia? ¿Cuál es el estado actual de la educación? Estos interesantes temas los trataremos en Pulso Educativo, latiendo por la educación. El programa que ofrece información educativa al día. Noticias, reportajes, información, revistas, libros, documentos oficiales y más. Abordamos temas de interés en voz de los profesionales de la educación. Una producción de Red de Normalistas Trabajando y Sónica Radio 106.9 FM. Pulso Educativo, latiendo por la educación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Pulso Educativo. El día de hoy tendremos un tema diferente, el día de hoy seguiremos el análisis de la educación, tendremos la educación primaria. Entonces, buenos días, saludo a mis compañeras del equipo de Pulso Educativo. Buenos días, Ceci. Buenos días, Alberto, un placer estar con ustedes. Buenos días, Adriana. Hola, buenos días. Aquí empezando una vez más con el programa Pulso Educativo, muy contenta, muy a gusto. Vamos a ver qué tal, si les gusta o no les gusta. Manden mensajes, cualquier situación, ya saben. Muy bien. Wendy, muy buenos días. Hola, buenos días, Alberto, buenos días, Ceci, Adris y Radio Escuchas. Muy bien, el tema de hoy será educación primaria. Les ponemos el teléfono a su disposición para que nos manden preguntas, alguna duda, inconformidad que tengan sobre el nivel de primaria al 55 30 15 14 25. Lo repetimos. 55 30 15 14 25. Bueno, entonces con esto empezamos. Como es la primera parte de nuestro programa, tendremos las notas educativas. Ok, iniciamos con las notas educativas. Recuerden que estas las pueden encontrar en nuestra red de Facebook, Voces Normalistas, y vamos a dar inicio. En México, 9 de cada 10 escuelas preescolares y 4 de cada 5 escuelas primarias de la modalidad indígena carecen de personal directivo. Además, en 2 de cada 5 hacen falta mesas y sillas para los docentes. El título de esta nota es Educación indígena en el Fondo del Sistema Educativo INE. Lo pueden encontrar en Educación Futura. De los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, más de 35 millones de jóvenes de entre 16 y 29 años no estudian ni trabajan, por lo que corren el riesgo de quedar excluidos del sistema educativo social y de mercado laboral de tu país. El título es Ninis excluidos del sistema educativo y laboral de la OCDE. La tercera, según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación INE, más de la mitad de los docentes de educación preescolar y primaria en México tienen niveles salariales inferiores a los de otras profesiones con contratos de medio tiempo o más. El título es Salarios de docentes inferiores a los de otras profesiones. Está en Educación Futura. Algunas otras notas más recientes. En un comunicado, la dependencia informó que se suspenden los procesos para el ingreso, promoción y permanencia en educación básica y media superior. El título de esta nota es Suspende CEP indefinidamente la evaluación docente. Esta lo podemos encontrar en el Universal. La Secretaría de Educación Pública informó que se suspende indefinidamente el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia de docentes en la educación básica y media superior, lo que afectará a más de 350,000 profesores y directivos del país que serían examinados en el ciclo escolar 2015-2016. Este artículo lo encontramos en La Jornada con el título Suspende la SEP, plan para evaluar a todos los maestros. Y por último, suspender indefinidamente los procesos de evaluación es ilegal,
porque la Secretaría de Educación Pública está usurpando la autoridad del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INE. Ilegal suspender los procesos de evaluación docente mexicanos primero, es con el título en el que lo encontramos en Educación Futura. Y pues bueno, recuerden que todas estas notas las podemos encontrar en nuestra página de Facebook, Voces Normalistas, y recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario, pues mándenos sus respuestas. Muy bien. Bueno, vamos a comentar un poco, este momento de la actualidad educativa es un poco complicado, ha generado grandes expectativas y el comunicado que refiere Wendy, al final de la entrevista vamos a conocer las apreciaciones de las profesoras de educación básica que hoy nos acompañan. Entonces es importante estar al pendiente. Ese comunicado salió el viernes por la tarde, entonces ahorita ya no está en la página de la SEP, y bueno, pues hay muchos notas desplegadas acerca de qué efectos va a tener, qué consecuencias tiene esto, y bueno, pues estaremos al pendiente de la evaluación docente a ver en qué se resuelve esta semana. Para el próximo programa de Pulso Educativo estaremos dando cuenta de las noticias que salgan en esta siguiente semana. Entonces agradecemos mucho a nuestras compañeras por las notas educativas. Muy bien, como estábamos comentando, el trayecto que hacemos todos nosotros en la escuela tiene que ver con diferentes niveles educativos. El domingo anterior, en nuestro programa anterior, revisamos qué características y funcionamiento tiene la educación preescolar, y el día de hoy nos acompañan 3 profesoras de educación primaria. Entonces, les quiero presentar, estamos iniciando con esta entrevista y empezamos a conocerlas. Buenas tardes, mi nombre es Giselle Fuentes Acevedo, estudié en la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla y actualmente trabajo con el 2º grado. Muy bien, buenos días, buenas tardes, Giselle. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Guadalupe Melina Núñez Valladares. Soy egresada de la Escuela Normal de Ecatepec, aquí en el Estado de México, y actualmente me encuentro laborando como asesor técnico pedagógico en una zona escolar aquí en Ecatepec, zona P042. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Rodríguez Jara. También soy egresada de la Escuela Normal de Ecatepec y actualmente trabajo en una primaria a cargo de un 6º grado. Un placer estar con ustedes. Ok, bueno, pues buenas tardes a todas, a las 3 y bienvenidas. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a empezar a revisar nuestro escenario. ¿Cómo es que llegan los niños de preescolar? ¿Cómo es que llegan a primaria y si resienten esa transformación? Veíamos en la clase anterior que hay el juego es el método de trabajo, hay estrategias lúdicas, pero sí, cuando los niños salen de preescolar, ¿resienten eso o es lo mismo?
¿Qué transformación hay en el trayecto, maestra? Bueno, para empezar, cuando entran a primaria y los niños ya fueron constantes en preescolar, sí se ve sí se nota la diferencia. Para nosotros es más fácil trabajar con esos niños porque tienen desarrolladas más habilidades, y no es lo mismo con los niños que llegan y que no cursaron los 3 años de preescolar o que no fueron constantes. Adelante. Tuve la experiencia de que me llegó un niño que solo había cursado 5 meses de preescolar, entonces pues sí me fue más difícil porque no tenía el mismo nivel del resto de los niños. ¿Y cómo lo percibe? ¿Nivel de qué tipo de habilidades le faltan? Bueno, desde que no sabe agarrar el lápiz, sus habilidades motrices finas, en el cuaderno para ubicarse dentro del renglón, eso es básicamente algo muy importante que nosotros nos vemos en la necesidad de regresarnos, porque los otros niños ya tenían más habilidades, incluso los demás, por ejemplo, ya tenían la noción de número, sabían contar del 1 al 10, identificaban los números, tenían la noción de cantidad, y ese niño no, entonces sí era difícil, había que diferenciar el trabajo. Y ahora que es obligatorio el preescolar, me imagino que es para reducir estas diferencias entre los chicos, pero ahora ya no sucede esto. Bueno, en este sentido, un breve comentario es que algo que pasa en algunas primarias es que cuando los chicos entran a primer grado, les hacen un examen, digamos, diagnóstico, pero este examen no es de conocimientos, la finalidad es evaluar las habilidades que ellos tienen, habilidad motriz gruesa y habilidad motriz fina. A partir de esto se hace una clasificación de los niños y dependiendo del nivel en que ellos se encuentren, se les asigna un determinado grupo para que entonces, digamos, los niños tengan el mismo nivel y tanto para ellos como para la profesora sea más cómodo el trabajo cuando se inicia con los contenidos propios del grado. Muy bien, entonces esto puede ser en primarias que tienen muchos grupos, pero si es una primaria de un solo grupo por grado, me parece que sería la problemática persiste. Bueno, maestra Giselle, ¿cuál es el apoyo sobre esto mismo que tienen que brindarle los padres de familia a los hijos o a la escuela en el caso de la edad de primaria? Bueno, para mí, hay varios apoyos que como padre de familia primero que nada tiene que tener constante comunicación con el docente, porque muchas veces quieren reforzar en casa lo que están aprendiendo los niños, pero les quieren enseñar a su manera y entonces dificultan el proceso. Entonces por eso es importante la comunicación constante con el docente para que le indique al papá de qué manera puede apoyar ese proceso, en el proceso que está su hijo, de qué manera puede desarrollar o ayudarlo a que siga aprendiendo, que siga fortaleciendo. Y también está el asignarle un horario específico para la realización de las tareas y la ayuda que le va a dar, entiéndase que no es hacerle la tarea, porque muchas veces se las hacen y entonces el niño, pues en lugar de reforzar lo que ve en clase, no. Se ve la letra del papá ahí en la tarea. Sí, además también el ayudarlo a hacerse responsable, pues muchas veces llegan al aula y no llevan el cuaderno, no llevan el libro, no llevan lápiz, y entonces el niño se queda así, pues es que no tengo las cosas, no las hago, ¿no? Entonces la responsabilidad, y aquí hay que recalcar que no es papá revisarle y meterle las cosas a la mochila, sino me involucro con el niño y juntos revisamos que lleve todos los útiles o los libros que va a necesitar al día siguiente y poco a poco irlo dejando para que él tome esa responsabilidad. Bien, bueno, para hacerlos más responsables, obviamente.
Entonces, bueno, ahorita en los mensajes mandan un mensaje a la maestra Giselle, que es gusto escucharla. No hay nombre, no lo decimos por tanto. Entonces, bueno, continuamos con la entrevista. Sobre este mismo nivel de primaria, sabemos que hay 6 grados, entonces antes con el plan 93 se dividían en ciclos, primero y segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ahora con el plan 2011 ya estamos trabajando con 2 periodos, uno de primero a tercero y el otro de cuarto a sexto. ¿Qué tipo van cambiando en este caso las capacidades de los chicos, sus intereses, todo esto? Pero específicamente quisiéramos saber cómo influye el contexto social en el desarrollo de los niños. ¿Qué han percibido? ¿Cómo ven que les afecta, les beneficia? ¿Qué ha percibido, maestra? Bueno, el contexto social es algo muy importante a cualquier edad y en cualquier nivel educativo. En la primaria se refleja mucho porque la manera en que los chicos se comportan y se desenvuelven depende mucho del contexto que traen fuera de casa y de los intereses. Entonces es muy importante que dentro de la escuela y dependiendo del nivel educativo con el que se está trabajando, el profesor busque estrategias, conozca a sus alumnos y a partir de eso pues comience el trabajo en el aula. Bien, maestra, sobre esto nosotros conocemos que los chicos vienen con lo que conocen, lo que aprenden en la familia, en la sociedad, con sus vecinos, con sus primos. Entonces, ¿esto afecta el trabajo que van a hacer en clases? En algunos casos no es tanto que afecte, sin embargo sí influye en la manera en que los chicos aprenden y en la manera en que los chicos se desenvuelven. Entonces, los niños siempre traen muchas cosas de casa. A pesar de que en la escuela pasan mucho tiempo, la manera en que ellos se comportan y la idea que ellos ya tienen empieza en casa. O sea, la primera escuela, la primera educación se da en casa. Ya una educación más formal y más de contenidos, pues es la que proporciona la escuela, pero influye considerablemente. Entonces, a partir de esto y a partir de lo que día a día nosotros vamos observando, pues es la manera en que se trabaja. Muy bien, entonces aquí sí quisiera saber cuál es la apreciación que se tiene de los grupos numerosos. ¿Hasta qué número de alumnos podemos considerar que un grupo es numeroso? No sé, yo creo que para mí depende mucho, es una pregunta muy subjetiva, depende mucho de la dinámica en que los maestros trabajen y de como se mencionaba hace rato, y del contexto escolar, porque hay contextos que pueden ser muy tranquilos y que a lo mejor tenemos muchos niños, pero los niños te apoyan. Es fácil trabajar con ellos y hay contextos que tal vez son un poco más violentos o tienen una forma de vida más rápida y los niños no te ayudan, la dinámica de ellos, la dinámica que ellos tienen tal vez sea difícil para el profesor, por eso comento que me parece una pregunta muy subjetiva. Sin embargo, para mí un grupo numeroso de alumnos sería, no sé, superior a 30 niños. Bien, sí, porque nosotros sabemos que aquí en el Estado de México se asignan los lugares y se determina de manera oficial cuántos alumnos habrán por un grupo. Entonces, bueno, esto es importante para ver si hay muchos niños, entonces es posible que no se les brinde la atención completa, no por falta de capacidad del maestro, sino porque en realidad son demasiados. Y bueno, a propósito del número de alumnos, quisiera saber su apreciación acerca del acoso escolar. ¿Usted considera que se ha mantenido, se ha erradicado, se ha acentuado en los últimos meses? Bueno, yo creo que lamentablemente el acoso escolar existe ahora y ha existido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, actualmente digamos que se ha enfatizado la atención en ese tema.
Es cierto que el acoso escolar existe, sin embargo muchas veces nos dejamos influenciar o malinformar por los medios de comunicación. Ahora creemos que todo es acoso escolar y estamos en un error. Hay que diferenciar entre ¿cómo lo podré decir? Entre una agresión, por ejemplo, es sin lugar a dudas acoso escolar, pero el acoso escolar, cuando hablamos de acoso escolar como tal, es sistemático y ahora malversamos como la definición y el término. Sin embargo, como profesores hay que estar muy atentos a las actitudes que tienen los niños, a los comportamientos que llevan de casa y a los comportamientos que se forman dentro de la escuela, la manera en que nosotros nos comunicamos hacia ellos, la manera en que vemos cómo se relacionan, cómo responden, cómo se dirigen a sus compañeros. A partir de todo esto, pues nosotros nos damos la oportunidad de identificar ciertas conductas agresivas en los alumnos, conductas que pueden ser agresivas hacia el profesor o agresivas hacia sus compañeros, y pues a partir de identificarlas podemos buscar estrategias para evitar que esa conducta agresiva crezca. Sin embargo, el acoso escolar es algo que se da sistemáticamente. No todo es acoso escolar y nos dejamos mal influenciar por los medios de comunicación. Muy bien. Sí, exactamente. Creo que confundimos lo que es violencia. La violencia se puede dar pues en el mercado, en la calle, en el cine, no sé, en cualquier otro lugar. Y efectivamente el acoso escolar, creo que sí, de acuerdo con Ceci, se ha acentuado y bueno, aquí en el Estado de México se puede notar cómo tenemos, con base a esto, a observaciones que se han hecho y a mismas demandas de los maestros en cuanto al acoso escolar, se hace el programa de convivencia escolar armónica, el cual precisamente ya no es eliminar la violencia o eliminar el acoso, sino favorecer la convivencia escolar armónica, ¿no? Empezamos a hablar en positivo. Y bueno, este programa pues viene a fortalecer esas no sé, vacíos que tiene la educación en cuanto a valores, en cuanto a convivencia escolar entre los compañeros maestros, entre los alumnos. Y bueno, es un proyecto relativamente nuevo, tiene 2 años, y a nivel federal pues se voltea a ver al Estado de México, que es el único estado que cuenta con promotores, con maestros específicamente capacitados para resarcir esta parte de la convivencia y del acoso escolar, ¿no? ¿Solamente opera en primarias? Actualmente solo opera en primarias, lamentablemente, aquí en el Estado de México, pero repito, con el PASE, que es el proyecto a favor de la convivencia escolar, que es a nivel federal, bueno, se empieza a ver la posibilidad de ampliarlo a los demás estados. Se va a venir algún acuerdo, no sé, pero bueno, vamos paso a pasito, y en el Estado de México está siendo ejemplo de las actividades que se pueden llevar a cabo con la convivencia escolar armónica. Y en caso de que no se pudiera prevenir una conducta agresiva, ¿qué instancias? Bueno, sabemos, digamos, la mecánica que hay, se atiende por parte del profesor, por parte del director, pero un supervisor, ¿qué espacios tienen o qué funciones le pueden brindar a la educación primaria? Bueno, las funciones que tiene un supervisor, bueno, son muchísimas, son administrativas, técnicas, pedagógicas. En específico con el acoso voy a ser muy breve. Hay un protocolo en el Estado de México, el cual se debe seguir. Pasa el accidente, pasa la agresión, se da un informe, el supervisor a su vez informa a la subdirección. Bueno, tenemos una serie de pasos. Y hay un número específico para el acoso, que es 018,000 niños o 1664 en el Estado de México, es gratuito. Y bueno, el supervisor, el maestro, un padre de familia puede dirigirse a este número, a esta instancia del Estado, para poder comunicarlo. Y ya en cuanto a las funciones específicas que un supervisor tiene en las escuelas primarias, bueno, creo que aquí es muy amplio el trabajo que tiene. Hay un programa que es de supervisión efectiva, hay un diplomado incluso que se le está dando, en el cual sabemos que un supervisor debe dar evaluación y seguimiento a las escuelas, a los maestros, a las actividades que ahora se manejan, por ejemplo, en la ruta de mejora en los consejos técnicos escolares. Hay una gestión centrada en las instituciones, es decir, por ejemplo, si a una escuela le falta un centro de cómputo, si a una escuela le falta, no sé, un salón,
pavimentar la cancha de usos múltiples. Bueno, pues el supervisor trata de gestionar ante el municipio, ante el gobierno del Estado de México, algunas situaciones de esta. También se basa en la orientación y el desarrollo docente. En lo particular en nuestra zona, por ejemplo, se busca a maestros del centro de maestros, vaya la redundancia, se busca a talleristas que puedan dar una formación y actualización a los docentes de nuestra zona. También, bueno, se basa en lo administrativo, por ejemplo, que son las bajas, las altas de los alumnos, el cambio de adscripción de los maestros que acaban de ingresar, la normatividad, o sea, cuando un maestro falta, la normatividad que estamos viendo actualmente de los 8 puntos rasgos de mínimos de normalidad. Por ejemplo, también ahí está el personal docente y no docente, no solamente nos basamos en el personal docente. Pero es bien importante que haya un liderazgo compartido. No puede ser, siempre vemos como supervisor a aquella persona que está en la oficina, que no sale a las escuelas, que pensamos que en la supervisión no se hace nada, que solo mandan correos de la subdirección regional o de dirección general. Sin embargo, pues hay un liderazgo compartido actualmente. Se busca eso en una supervisión efectiva, ¿no? Sí, porque desde la apreciación que tenemos, algunos profesores que nos han de estar escuchando, claro, han de tener ese mismo imaginario, porque si desde la supervisión se revisa y se hace todo lo que mencionas, entonces tendríamos un perfil claro de egreso de primarias logrado. Exactamente. ¿Y así sucede, maestra? No en todos los casos. Volvemos a la subjetividad que tiene estas funciones que un supervisor debería seguir o el personal de supervisión. Siempre lo centramos solo en el supervisor, ¿no? Pero aquí en el Estado de México, afortunadamente, contamos con 4 figuras en una supervisión escolar, que es el supervisor escolar, que, bueno, obviamente, pues es el líder del equipo de trabajo, el auxiliar técnico pedagógico, que apoya a todas estas actividades administrativas, pedagógicas, el asesor técnico metodológico, que es aquella persona de la planeación estratégica, del seguimiento a los docentes, de la asesoría y acompañamiento, y la figura que se acaba de conformar en una supervisión, que es el asesor o promotor de valores, que da talleres a los papás, que se acerca a las escuelas para ver qué pasa con los valores. Es subjetivo, sí, porque son las cosas que deberíamos tener una supervisión efectiva. Lamentablemente podemos ver que hay supervisiones, zonas en las cuales no se lleva a cabo estas situaciones. Y es ahí donde por eso se maneja una calidad de la supervisión escolar. Así lo vamos a encontrar como supervisión efectiva. Entonces debemos buscar o tratar de lograr esos puntos para que se pueda favorecer a los centros educativos. Por eso es centrado en los centros educativos, no centrado en lo que el supervisor o los compañeros de supervisión queramos, ¿no? Bueno, sí, es muy de un trabajo muy detenido, de una revisión exhaustiva, todo lo que tienen que hacer. Sin embargo, ahorita en las preguntas que han estado comentando, pues hay mucho trabajo en el aula, mucho trabajo por el contexto social, cómo influye el desarrollo, el logro educativo de cada escuela, y los maestros también estamos en una brecha en la que debemos de prepararnos, actualizarnos, todo esto. Bueno, ya para cerrar, a propósito del comunicado 129 que nos decían al inicio del programa, ¿qué estrategia se está buscando de manera individual, institucional, para prepararnos para la evaluación docente? Bueno, creo que se venía manejando en los centros de trabajo un curso de los perfiles de egreso, promoción y ingreso al servicio profesional docente, pero en el comunicado 129 viene a ser el boom en el cual nosotros pues perdemos la brújula, ¿no? Donde decía, va a haber un examen, ya hay fechas de supervisores, de directores, de maestros, de nuevo ingreso, de los que permanecen, de los que se van, etcétera. Y pues tal parece que ahora estamos a la deriva nuevamente, porque los maestros que se venían preparando, que compraban sus guías, que se inscribieron en cursos de andamios educativos, de centros de maestros o de otras instituciones que ofrecían cursos, pues parece que ya no es necesario hasta nuevo aviso. Entonces ese nuevo aviso, pues hay que estar a la expectativa porque pues no sabemos hasta cuándo, ¿no? Incluso pues se subieron guías, se subieron cosas en la SEP específicamente para cada uno de los perfiles, educación primaria, secundaria, preescolar, etcétera. Y pues ahora nos viene esta noticia que nos llena
un poquito de incertidumbre al saber cuáles fueron las cosas que los llevaron a tomar esta decisión, pero bueno, pues estamos al pendiente, ¿no? Muy bien, ¿qué otra forma podríamos ocupar para prepararnos? ¿De qué otra manera lo podremos hacer? Bueno, de forma particular en mi escuela lo que estamos haciendo son círculos de estudio para prepararnos para el examen. Creo que no tiene vuelta atrás, la evaluación se va a hacer en cualquier momento, entonces pues hay que estar preparados para cuando llegue el momento. Muy bien, yo también aprovecho para comentar que en la semana pasada estuve impartiendo un curso de perfil, parámetros e indicadores, en donde se revisan los temas de los cuales se tienen que hacer un repaso, una revisión muy general y muy específica para cada nivel y cada grado que tiene cada profesor. Y bueno, eso es algo que necesitamos estar al pendientes, porque apenas el día de ayer, sábado, el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, tuvieron un aviso y fijaron una postura de que le exigían así determinantemente a la SEP que continúe con el proceso de evaluación docente, lo cual viene a dar cuenta con lo que también comunicó Mexicanos Primero. David Calderón de Mexicanos Primero mencionó que es ilegal hacer esa suspensión, porque si está estipulado en el artículo 3 y en toda la legislación que se desarrolló en la materia, pues por eso entonces es ilegal, lo denuncia David Calderón de Mexicanos Primero. Entonces, pues muchos otros columnistas han estado sacando algunas opiniones al respecto, y es lo que tenemos hasta el momento. Esperemos que se resuelva pronto, que sea en beneficio de la calidad de la educación de nuestros alumnos. Bueno, con esto agradezco mucho la participación de las maestras. El tiempo se nos ha terminado y bueno, anuncio que el próximo programa de Pulso Educativo abordaremos pruebas a gran escala, específicamente Planea. Les deseo que tengan una muy buena tarde, y recuerden que la educación es un acto de esperanza. La práctica educativa borra la línea que separa al presente del futuro. Con educación en todo momento, los sueños se vuelven realidad. Esto fue Pulso Educativo. Buenas tardes.